Buenos días, profesora, compañeras y compañeros. Mi nombre es Basti Castro y junto a mis compañeras María Acuña y Mayra Escalona les hablaremos sobre el DSM-5 y el trastorno del aprendizaje. El DSM-5 es un libro que llegó al país hace algún tiempo atrás por parte de la Asociación Americana de Psiquiatría. Bueno, en esta presentación vamos a dar a conocer sobre qué es el DSM-5, sus diferentes características, qué es el trastorno de aprendizaje y qué ramas abarca este trastorno. Si bien el DSM-5 es utilizado en muchos ámbitos, ya sea hospitales, clínicas, consultorios privados, entre otros. ¿Para qué? Para evaluar y diagnosticar los trastornos mentales de los pacientes. Bueno, el DSM-5, que es un libro, fue publicado el 18 de mayo del 2013. Es la actualización de ese año. Este es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, además que es un libro que contiene descripciones, síntomas y entre otros criterios para diagnosticar estos trastornos. Es la quinta edición del diagnóstico y del manual estadístico de los trastornos mentales, además de ser una guía turística utilizada por médicos y otros profesionales de la atención sanitaria. También es utilizado en muchas naciones del mundo para diagnosticar los trastornos mentales de los pacientes y así ser un sistema de clasificación que proporciona descripciones de las categorías diagnósticas, es decir, con el fin de que los clínicos de la ciencia de la salud puedan diagnosticar, estudiar, intercambiar información y tratar los distintos trastornos que existen. El DSM-5 se divide en 3 secciones ordenadas por números romanos. La sección número 1, conceptos básicos del DSM-5, está dirigida a proporcionar pautas para el uso clínico y forense del manual. En esta sección encontramos la introducción, la utilización del manual, la declaración cautelar para el empleo forense del DSM-5. Sección número 2, criterios y códigos diagnósticos. Incluye los criterios y códigos diagnósticos de los diferentes trastornos. En esta sección encontramos trastornos como trastorno del neurodesarrollo, trastorno bipolar y trastornos relacionados, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, entre otros. Y por último, la sección número 3, medida y modelos emergentes. Recoge medidas dimensionales para la evaluación de los síntomas, criterios sobre la formulación cultural de los trastornos y una propuesta alternativa sobre la conceptuación de los trastornos de personalidad, así como una descripción de las condiciones clínicas que están actualmente en estudio. Los trastornos de aprendizaje basados en el DSM-5 tienen el fin de que los clínicos e investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información para tratar estos trastornos. Existen diferentes tipos de trastornos de aprendizaje. Tenemos el de la lectura, el de la escritura y el de matemáticas. Bueno, un trastorno específico del aprendizaje es una condición que afecta la capacidad del niño para adquirir ciertas habilidades. También los niños no son capaces de dominar habilidades académicas propias de su edad, porque puede que tengan dificultades para decodificar palabras, entender significado, deletrear, etc. En el trastorno de aprendizaje hay que especificar si el niño tiene dificultad en la lectura, en la expresión escrita o en matemáticas. En la dificultad de la lectura hay que especificar si con corrección de lectura de palabras, velocidad o fluidez de lectura, comprensión de la lectura. En la dificultad de la expresión escrita hay que especificar con corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, claridad u organización de la expresión escrita. Y en la dificultad matemática hay que especificar si con sentido de los números, memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto fluido y también razonamiento matemático correcto. En esta dificultad hay que especificar la gravedad, si es leve, moderado o grave. Uno de los trastornos que está dentro del trastorno de aprendizaje es la lectura, como dije anteriormente.
que aquí se ve la presencia de un rendimiento en la precisión, velocidad o comprensión de la lectura de las palabras que se encuentran debajo del rendimiento esperado en función de su edad. Además que por este bajo rendimiento se ve afectado de forma directa el rendimiento académico. También este trastorno ocurre cuando hay problemas en la zona del cerebro que ayudan a interpretar el lenguaje. No es causado por problemas de visión. Y además, el trastorno es un problema de procesamiento de información específica, es decir, que no interfiere con la capacidad para pensar. Uno de sus síntomas es la dificultad para hacer rimas, asociar sonidos y símbolos, realizar secuencias y ordenar sonidos, hablar tardíamente y tener problemas persistentes para encontrar palabras par. Dificultad también para seguir instrucciones, dificultad con palabras pequeñas, dificultad para pronunciar palabras nuevas. Bueno, como tratamiento consiste en una terapia, ya que la mayoría de los niños con este trastorno llamado dislexia o trastorno de la lectura pueden salir adelante en la escuela con la ayuda de tutores o programas de educación especializada. Trastorno de la escritura. La disgrafia o trastorno de la escritura es una dificultad para la expresión escrita. Es la inhabilidad para traducir los pensamientos en símbolos y en sonidos. Sus síntomas son errores gramaticales y puntuación, estructura deficiente, ortografía deficiente, estructura de organización pobre y la necesidad de decir las palabras en voz alta. Es un trastorno de expresión escrita. Se caracteriza por las destrezas de escritura claramente inferiores, la capacidad intelectual y nivel educativo de la persona. Se determina mediante la aplicación de test. Este problema afecta actividades académicas y actividades diarias y no se debe a ninguna deficiencia neurológica o sensorial. Entre sus componentes está la mala ortografía, los errores gramaticales y de puntuación y la mala escritura. Trastorno matemático o trastorno de las matemáticas. Es una afección en la cual las habilidades matemáticas de un niño están muy por debajo de lo que sería normal para su edad, inteligencia y educación. Los niños presentan dificultades en sentidos numéricos y operaciones aritméticas, y esto afectaría de manera significativa el rendimiento escolar. La gravedad del trastorno matemático se puede clasificar de 3 formas: leve, moderado y grave. Leve se trata de dificultades suficientemente leves. Moderado, es improbable que la persona pueda llegar a ser eficaz en algún periodo de enseñanza intenso. Y grave muestra pocas probabilidades de poder aprender habilidades necesarias académicas. La discalculia o dificultad en el aprendizaje de las matemáticas es una dificultad de aprendizaje que es específica en matemáticas. Esta es equivalente a la dislexia. Es una dificultad en el aprendizaje de procedimientos matemáticos y en el uso de los números. También tienen dificultad en distinguir tamaños y formas, confusión de signos, déficit en el cálculo e incapacidad para comprender y recordar reglas y conceptos. Tratamiento de la discalculia. La discalculia es un trastorno no curable, pero sí es tratable. Para intervenir, lo primero que debemos tener claro son los errores y dificultades específicas que presentan estos niños. Además, es necesario saber que las dificultades en la capacidad del cálculo no se explican por una lesión o enfermedad que el niño haya sufrido, sino que se trata de un trastorno en el desarrollo del niño. Luego se realiza una valorización sobre los procesos básicos que tienen afectados con el fin de poder elaborar un plan de intervención individualizado, ver cuáles rasgos sí y cuáles no. El tratamiento más efectivo es el diagnóstico precoz, para ofrecer cuanto antes al niño las herramientas necesarias que le ayuden a adaptarse al proceso de aprendizaje. La intervención se realiza en permanente coordinación con el colegio y la familia, para asegurar el éxito psicopedagogo con el niño. Podemos concluir que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 es una herramienta de clasificación y diagnóstico. Corresponde a la 5ª edición de este.
y es una guía utilizada por los médicos y otros profesionales de la atención sanitaria de los Estados Unidos, así como en muchas otras partes del mundo. Por otra parte, el trastorno del aprendizaje se define como una dificultad en un área académica específica. Puede ser la lectura, la matemática o la expresión escrita. La capacidad del niño para tener éxito en el área académica específica está bajo de lo que se espera para la edad, nivel educativo y nivel de inteligencia del niño.